Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo y deseo con todo mi corazón que en esta mañana se encuentren bien de salud física, mental, emocional y sobre todo en poder espiritual. Gracias a Dios por este día, por esta mañana, por el cántico de las aves, por la vida de las mascotas, por el alimento físico y espiritual que Dios nos provee. Gracias a Dios por el poder del dominio propio, la serenidad y el orden en nuestras mentes. Así que agradecidos con Dios y deseosos de hacer su voluntad, estamos aquí para honrarle, ya que para el objetivo de nuestro grupo necesitamos creer en un Dios amoroso en el cual se basa toda nuestra experiencia de la realidad espiritual. Bueno, hoy estamos viendo la novena tradición y por lo pronto va a estar con nosotros en la lectura Ángeles y posteriormente la recibirá la compañera Marla. Así es que vamos a comenzar con la lectura. Adelante, Ángeles. Ok, buenos días. Bueno, soy Ángeles y neurótica. 5.0. Pero a todos estos observadores se les ha pasado por alto algo único de neuróticos anónimos, perdón, de alcohólicos anónimos, a menos que cada miembro de AA siga como mejor pueda nuestros 12 pasos de recuperación sugeridos. Es casi seguro que ha firmado su propia sentencia de muerte. Sus borracheras y su disolución no son castigos impuestos por gente con autoridad, son el resultado de su propia desobediencia o principios espirituales. Víctor Javier. Tienes que hacer la pregunta y después de la pregunta invitar a 3 personas para que respondan de 3 minutos cada una. Haces la pregunta y haces la invitación. Si no hay quien responda, entonces respondo yo. ¿Sale? Ok, bien. Ok. Bueno, compañeros, como bien escuchan, entonces la pregunta 5.1, ¿qué cosas se les ha pasado a algunos observadores dentro del grupo anónimo? 3 personitas para la participación. Está la manito de Karina levantada. Por lo pronto sigue Karina 3 minutos. Gracias. Pues yo según lo que escuché de la lectura sería que se les pasó seguir principios espirituales. Estoy en la calle, así que voy agarrando como puedo. Eso es lo que hasta ahora me da el coco. Bye. Gracias, Karina. Voy a dar manita levantada. No sé, creo que Amarla tiene dificultad para que se vea su manito. No sé si de pronto va a participar. Los que deseen pueden levantar sus manitos o abrir el micrófono. Sí, muchas gracias, Ángeles. Voy a participar. ¿Está bien? Voy a leer la pregunta que dice así. ¿Qué cosa se les ha pasado a algunos observadores dentro del grupo? Pues sí, como bien decía Karina, ¿verdad? Dice aquí que se les ha pasado por alto algo único. ¿Qué dice aquí? Algo único de Alcohólicos Anónimos, a menos que cada miembro de AA
siga como mejor pueda los 12 pasos de recuperación sugerido, es casi seguro que ha firmado su propia sentencia de muerte. Y meditando pues en esa respuesta, pues esa es una de las cosas más importantes que hay en el grupo, que debemos de dejar a un lado todos esos deseos egoístas, todos los caprichos personales. Bien dice la primera tradición que debemos de aprender a trabajar con el bienestar común, no el bienestar personal. Entonces, qué importante cómo se entrelazan una tradición junto con la otra. Y me encanta que la primera tradición siempre nos recuerde que lo más importante para que el grupo sobreviva, pues es pensar en el bien común, no en el bien personal. Entonces, bueno, ahí me detengo con mi respuesta. Gracias. Gracias, Marla. Son 3 participaciones y no veo más manitas levantadas, compañeros. Los invito a que hagamos el ejercicio de participación, que es el que nos nutre. No sé si se pueda compartir de parte de la persona que está coordinando. No recuerdo. Tú puedes compartir, Ángeles. Ok, gracias. Bueno, pues aquí esta respuesta, esta pregunta que a mí me motiva a pensar que definitivamente ahí cuando se habla de haber firmado su propia sentencia de muerte, es que el proceso de recuperación eh, eh, para, para mí que estoy enferma es bastante complejo porque ese cambio implica responsabilidades serias y eso le juega a uno malas pasadas y sale. Y sí, lo que hago puente con Marla, que es importante el bienestar de todos, o sea, no hay bienestar particular, pero cuando se sale el bienestar particular es la enfermedad activa ahí guerreando, pero pues es el proceso de recuperación. Víctor Javier, hasta ahí, su merced. Bueno, dice que a muchos observadores se les ha pasado, los que están observando al grupo, dentro del grupo, se les ha pasado el hecho de que cualquier persona que no practique los pasos de recuperación está prácticamente firmando su sentencia de muerte. Porque dice también que aunque Alcohólicos Anónimos no da castigos, la desobediencia espiritual trae un castigo consigo misma. Cuando se desobedece a los principios espirituales, las personas no crecen y su enfermedad sigue avanzando. Por eso hay muchos enfermos dentro de los grupos, porque han llegado, se han quedado, gustan de escuchar, pero no de hacer. Escuchan, pero no viven la instrucción. Entonces, estas personas que pueden sentirse muy bien escuchando, pero si no practican en sus vidas estos principios, están firmando su sentencia de muerte. Y su sentencia de muerte es en el sentido de que si no te acercas a la vida, no vas a tener vida. Si no te acercas a un poder supremo, no vas a tener vida. Y los pasos de recuperación son para que yo tenga una relación sana con Dios, no una relación codependiente de Dios, no, una relación sana con Dios. Porque hay personas que piensan como codependientes, piensan que Dios tiene que darles todo lo que ellos pidan. Y la realidad no es así. Dios
me va a dar conforme a su voluntad. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios para poder practicar su voluntad, porque de otra manera, pues no podemos entenderlo. Por eso el 11º paso dice, y constantemente lo repito y lo voy a seguir repitiendo, lo que dice el encabezado. El encabezado dice que buscamos. Buscar es un acto y acción. Dice mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como cada quien puede comprenderlo. Y luego dice, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad. Y luego nos dé el poder para practicar su voluntad. Primero tengo que conocer lo que Dios quiere y luego necesito el poder de su espíritu para poder practicar esa voluntad. Pero tengo que esforzarme primeramente. Así que se puede decir que llegar al grupo es un beneficio, sí, pero el grupo no puede convertirse en una congregación solamente, sino que las personas tienen que convertirse en hombres y mujeres de acción, constantes en su fe, en los 12 pasos de recuperación. Y para tener fe, confianza en los 12 pasos de recuperación, se necesita conocerlos y aplicarlos. De otra manera, solamente estaremos siguiendo instrucción de algunas personas que ignorantemente han torcido el programa de recuperación. Y estar en la ignorancia y seguir al hombre que está equivocado, a la persona que está equivocada porque no pone énfasis a sus principios espirituales, es como lo que alguien dijo, ciegos, guías de ciegos, los dos caerán en un mismo pozo. Así que la sentencia es eminente si no practicamos voluntariamente cada día los pasos de la recuperación. Debemos seguir principios espirituales, cambiar nuestra manera de pensar por por las ideas que tiene el programa de la recuperación. Si queremos recuperarnos. De otra forma, pues estaremos dando vueltas como el tecle de un pozo de agua. No vas a ningún lado. Gracias. Bueno, 6.0. Esta misma severa amenaza se cierne sobre el grupo, a menos que se esfuerce por observar las 12 tradiciones de AA. El grupo también puede deteriorarse y morir. Por lo tanto, nosotros los AA obedecemos principios espirituales. Primero, porque tenemos que hacerlo. Y por último, porque nos agrada la manera de vivir, que es el fruto de esta obediencia. Viene la pregunta. 6.1. ¿Qué amenazas cierne sobre el grupo? Primera pregunta. Manitos. Les motivo a participar, compañeros, para hacer más fructífero la novena tradición. Uy, yo no sé si soy yo que estoy metida dentro de un mercado o qué, pero escuché entrecortada la lectura. Ángeles, ¿me puedes repetir, por fin? La pregunta con mucho gusto, No, Karina. la lectura, Madre Bella. La pregunta sí la escuché clarito. Bueno, 6.0. Esta misma severa amenaza se cierne sobre el grupo,
a menos que se esfuerce por observar las 12 tradiciones de AA. El grupo también puede deteriorarse y morir. Por lo tanto, nosotros los AA obedecemos principios espirituales. Primero, porque tenemos que hacerlo y por último, porque nos agrada la manera de vivir que es el fruto de esta obediencia. Pregunta 6.1. ¿Qué amenazas ciernes sobre el grupo? Está la manito levantada de Marla y Karina. Tú habías hablado. Marla por lo pronto tiene la manito levantada, mientras Karina, no sé si tiene todavía entrecortada la comunicación. Marla, mientras tanto, si te parece, puedes dar tu opinión. Bueno, en lo que Karina se acomoda por ahí. Pues dice que qué amenaza se cierne sobre el grupo. Pues lo mismo que le pasa al individuo. Ahí dice, puede deteriorarse y morirse. Y miren que cuando yo analizaba esta respuesta ahorita y lo que ahorita Víctor nos decía, y yo me hacía la pregunta, ¿quién ha visto morir un grupo? Yo he visto morir un grupo. Yo he visto morir un grupo y es muy triste, es súper triste ver morir un grupo, porque ese grupo se abre con tanta ilusión, con tanta pasión, con tantos deseos de uno está entusiasmado porque yo así decía, esto me ayudó, esto me devolvió la alegría, el gozo de vivir. Y quiero que otra gente también sienta lo mismo. Y con esa emoción se abre el grupo y después, cuando pasa un caos, cuando pasa un tornado por ahí, porque todo mundo quisimos hacer nuestra santa voluntad, porque todo mundo quiso ser ahí el jefe, porque nadie quiso ceder, porque todos fuimos egoístas, porque nadie quiso practicar el programa, porque lo único que queríamos era ir a pasar a tribuna para ver, no sé, alardear en lugar de ser humildes. Y todo eso termina deteriorando y destruyendo los grupos. Y eso fue lo que pasó en mi último grupo. Y a mí me tocó ir a recoger las sillas, los cuadros, la tribuna. ¿Y saben qué? Se siente como un luto. Y me conmuevo todavía. Me conmuevo porque recuerdo esa sensación de ver morir un grupo. Y yo no voy a volver a ser parte de que un grupo se cierre. Y ahora tengo bien presente, ¿verdad? Que tengo que cuidar mucho eso en mí. Y tengo que ceder muchas cosas por el grupo. Mucho. Entonces, fue una lección aprendida. Y que si Dios me sigue guiando como lo ha estado haciendo, no se vuelva a repetir. Pero sé que soy carne, ¿verdad? Sé que todavía no soy puro espíritu y, y tengo ese amor por el programa. Confío en que este programa salva vidas, porque a mí me ha devuelto la alegría de vivir. Entonces, qué tristeza. Yo no quiero ver morir otro grupo. Así es de que por eso estoy aquí esforzándome a estudiar y a compartir de las tradiciones, porque esas son las que ayudan a que el grupo esté unido y trabajando en orden. Bueno, ahí me detengo. Gracias. Gracias, Marla, por tu compartir. Era Lago Puente ahí, bueno. Luego sigue Karina, tiene su manito levantada y luego Pía. Karina, sí. Gracias. Pues yo creo que el temor es este quedarse sin, sin grupo, pues, que se termine el grupo, por no tomar en cuenta, o más que tomar en cuenta es hacer el trabajo de trabajar con las tradiciones. Yo he comprendido hasta ahora
que los pasos me ayudan a trabajar conmigo, yo conmigo. Y las tradiciones, refuerzan ese trabajo interno que hice para poder superarme ahora trabajando con otros. Entonces, los grupos, si no toman en cuenta si no se toma en cuenta lo que es el espíritu de la tradición, el principio espiritual de la tradición, pues, es muy, el temor es ese, que llegue a desintegrarse. Listo, terminé, chao. Gracias, Karina. Bueno, Pía, continúas tú. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Bueno, respecto a terminar un grupo, comparto la experiencia que Marla acabó de compartir. El Dios Padre mío, que es mi poder superior, me trajo a abrir un grupo acá en el municipio donde vivo, en Sabaneta, Antioquia, que pertenece a Medellín. Y fue muy duro para mí, tanto ese proceso de abrirlo, pues fue fuerte. Yo consulté con una madrina que tenía por esa época, que era un ser pues que tenía mucho proceso de recuperación, y ella en cierta forma me lo advirtió, porque ella me dijo, abrir un grupo, Pía, es de valientes y es para personas, o estás muy enferma y estás en un buen proceso de recuperación, ambas cosas las necesitas para abrir un grupo. Pero ella no me advirtió en esos días, pues en el grupo base donde yo estaba por esa época. em, en este grupo se trabajaban mucho los pasos, pero las tradiciones era muy poco lo que se trabajaba. Y soy muy consciente que primeramente, ya con la experiencia vivida, porque el grupo también el año pasado se cerró, y lo que compartió la compañera Marla fue muy puntual en mí. Eso fue como asistir a un funeral. Eh, yo le dediqué desde el 2019 hasta el año pasado demasiado tiempo. Las personas con las compañeras que el Dios Padre mío, que es mi poder superior, trajo para que hicieran parte de estar en el grupo y de tener la puerta abierta, sin juzgarlas y sin juzgarme, o sea, cada una dimos de lo que teníamos. Y ya no me juzgo, me juzgué muchos días el porque yo le solté el grupo a mis compañeras, y por esos días, pues yo ya tenía un proceso más adelantado de recuperación y de sanación, con la práctica de los principios del programa, porque ya estaba en ese estudio también de tradiciones. Y me doy cuenta que el programa funciona con los 36 principios que tiene el programa, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos de servicio. Si yo no practico y pues estudio y practico estos principios, que son los que me sostienen, y también si yo voy a prestar un servicio, también sostiene el grupo, o sea, ahí es donde está la unidad completa. Es que de la primera tradición se habla de la unidad, de llevar la unidad la hace el programa de la comunidad al cual pertenecemos. Y y de llevar la unidad, llevar esos principios de esta comunidad, no llevar personalidades. Porque cuando yo empiezo a llevar personalidades, yo era muy rescatadora y me creía la tabla de salvación de X, de Y,
cualquier ser humano que pasara por mi mirada o donde yo estuviera. Ese que pues, es un comportamiento de baja autoestima y de falta de amor propio. Yo buscaba constantemente afuera, 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 afuera. Entonces, en esta dirección, pues yo me perdía y así me he perdido muchas veces en el programa, porque no estoy llevando los principios, estoy llevando las personalidades. Como Karina también lo compartió, o sea, los pasos me sirven para mi propia recuperación, para mi encuentro con este ser que tiene muchas averías por reparar. Y asimismo también las tradiciones me sirven para cuidar el entorno, el afuera de mi personalidad que está dañada. Entonces, pues para mí me sirvió, fue muy duro el aprendizaje, pero los aprendizajes era lo que Dios tenía dispuesto, porque yo siempre se lo entregué a Él. Yo lo hice de muy buena voluntad, muy buena disposición, y a nivel de estructura, el grupo que yo abrí acá en el municipio estaba muy bien estructurado en su estructura física, que todos los compañeros y compañeras que llegaron al grupo siempre decían: Pía, qué orden, o sea, qué estructura tan organizada, pero físicamente, interiormente, no estaba organizado dentro de mí. Y ¿Por redondear. qué? Eso venía también de ese efecto de carácter, de lo de afuera. Me excusas, voy a concluir. Estaba desde afuera, o sea, siempre era la apariencia en mí. Yo siempre he cuidado mucho de lo de afuera, pero lo de adentro estaba completamente descuidado. Y así mismo pasó con mis compañeras. Entonces, hoy le doy gracias al Dios Padre mío, que es mi poder superior, por esa oportunidad que me dio por esos años. El proceso se hizo y todo se lo entregué a él, y él fue el que pues le pedí la guía, y él fue el que dijo: hasta aquí llegas, Pía, porque eso me estaba dañando también en mi proceso de recuperación y de sanación. Gracias, compañeros, por escucharme. Gracias. Y bueno, cabe recordar que son 3 minutos de compartir, Víctor Javier. No sé ahí tu conclusión, gracias. ¿Qué pasó, Ángeles? No te escuché. ¿Qué dijiste? Sí, que es la conclusión de Víctor Javier. Ok. Bueno, el grupo enferma y muere cuando no se tienen principios espirituales practicando con las personas que están ahí, porque todos son importantes. No es la práctica de una persona. Yo puedo entender y conocer las 12 tradiciones, conocer su espíritu y practicarla, pero yo no soy el grupo. El grupo somos un puñado de hombres y mujeres. Y si la mayoría comprende la tradición y entiende su espíritu, el grupo va a estar sano. Pero si el grupo no entiende la tradición, no la comprende, no la practica, no la vive, entonces el grupo enferma. Yo ahorita he estado observando cómo un grupo se está viniendo abajo, porque es un verdadero caos, porque ahí cada quien está haciendo lo que le da la gana y como le da la gana. Y cuando sucede esto, pues son seres individualistas, anarquistas, que solamente quieren hacer las cosas a su propia voluntad y deja de ser un grupo como lo era antes, fuerte, dinámico, para pasar a ser una
una pandilla de personas que solamente buscan su propio beneficio y no el bienestar común. Por eso el grupo enferma y muere, pero cuando tenemos la tradición, cuando estamos viviendo la tradición, el liderazgo es importante, porque si no hay liderazgo en el grupo se pierde. Tiene que haber liderazgo para que el grupo pueda seguir la marcha. Porque cuando entramos a una reunión de servicio, ¿verdad? Entramos de acuerdo al pensamiento, la idea del espíritu del grupo. No es mi pensamiento y mi idea, sino es la idea y el pensamiento del grupo. No voy ahí a exponer mis problemas personales o mis situaciones personales, no. Queremos objetividad, queremos ver cómo podemos mejorar el grupo, cómo podemos crecer mejor. Y esa es la idea de la unidad. La unidad de ningún grupo es perfecta. Solamente que cuando nos unimos en la quinta tradición, que dice pues que el único objetivo de nuestro grupo es llevar el mensaje al enfermo que aún está sufriendo. Eso es lo que nos dice la tradición quinta. Zapatero a tus zapatos. Es mejor hacer una cosa bien hecha y no 100 mal hechas. Por eso yo entiendo que el liderazgo es básico, porque cuando iniciamos el grupo de Neuróticos Anónimos, aquí lo iniciamos por primera vez y yo estuve 2 años encargado de ese grupo y ese grupo estaba lleno. Había 18 personas, 2 hombres y 16 mujeres. Y había unas jovencitas también que asistían ahí. Pero cuando yo me tuve que ir a la ciudad de Tijuana para ir a estudiar, entonces el arrendador dijo que si yo no iba a estar ahí, no quería arrendárselo ya a nadie. Bueno, entonces, como esa era la decisión del arrendador, porque yo me presenté con él porque yo había firmado la renta y tenía que hacerse otro a cargo del contrato de la renta. Y me dijo que no. Entonces yo se lo informé al grupo. Cuando le informé eso al grupo, pues ellos se pusieron de acuerdo, pues yo tenía que irme. Pero el grupo, al parecer, no duró mucho. ¿Por qué? Porque las personas que creían entender o saber del grupo, no sabían. Por eso no duró mucho. Después, por ahí, captaron el nombre y empezaron a ser parte, hicieron un grupo como que revivió el grupo, ¿no? Volver a vivir se llamaba ese grupo. Y después de eso estuvo sesionando por varios años junto con Alcohólicos Anónimos. Estaba Alcohólicos, Comedores Compulsivos y Neuróticos Anónimos en horarios diferentes, en un solo salón. Después se independizaron y estuvieron todavía bien otros años. Pero un día que aquellos líderes se fueron, entraron los extraños, alcohólicos enfermos de muchos años, que tomaron el grupo. Y fue un caos, porque no supieron cómo defender al grupo con la tradición. Se salieron de las tradiciones. Un hombre pagó ahí la renta y después se las cobraba, y luego, como no le quisieron pagar o no pagaron, pues entonces se llevó todos los muebles del grupo.
Todo esto sucede porque no viven la tradición, no viven la tradición. Y no se pueden autosostener porque no son honrados, porque no son honestos. Del grupo ese terminó muriéndose. Bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Si las personas no practicamos los 12 pasos de recuperación, morimos. Y si el grupo no practica, el grupo, que no es una persona, es el grupo, no practica la tradición, también el grupo enferma y muere. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque no nos va a castigar una persona. El castigo es rápido y es un castigo porque estamos fuera de principios espirituales. Por eso la importancia de conocer, entender y practicar el principio para que nosotros podamos darle vida. Y en fin, es así como se llevan las cosas bajo principios espirituales. Pero no todos pueden someterse a tales principios. Pero a los que hemos probado de esto, nos ha dado un buen resultado. La práctica de la tradición, dentro y fuera de un grupo. Bien, gracias. Gracias, Víctor Javier. ¿Qué sucede si no nos sujetamos lo más posible a las 12 tradiciones? No veo manita levantada. Karina, está abierto el micrófono de Pía. No sé si va a participar. Bueno, yo desde la mano arriba sin querer, pero bueno, la respuesta debería ser corta, pienso. Muere el grupo. ¿Qué pasa si no se practican las tradiciones como grupo? Se desintegra. Termina esta. Gracias, Cari. Pía, tenía abierto tu micrófono. Se me había quedado abierto, pero sí voy a hacer la anotación que ya pues Víctor Javier no la explicó dentro de la pregunta anterior. Pues si no vivimos las tradiciones, o sea, no vamos a tener, es que las tradiciones yo he comprendido, yo ahora que las estoy viviendo verdaderamente, yo he comprendido que las tradiciones me protegen a mí y también protegen al otro. Entonces es maravilloso. Yo en mi familia de origen he estado practicando esto de las tradiciones. Conmigo misma primero, pues las he estado viviendo y también las he estado viviendo con ellos, donde las he tenido que poner ahí en práctica también y vivirlas con ellos y vivirlas conmigo. Y así es donde he estado teniendo el bienestar común. Comprendiendo que si yo estoy desunida conmigo misma, yo no puedo, por ejemplo, ayer tomé una decisión que fue muy pertinente y que fue guiada por el Dios Padre mío que es mi poder superior. Ayer tenía una invitación de una familia, pues de la familia de la esposa de mi hermano, de su segundo esposa. Y yo siempre he visto que he observado en las reuniones de él con la familia que él adquiere, con la otra familia que adquirió, que no hay una verdadera unidad. Y yo ya cuando percibo esto, yo ya no asisto a reuniones así, donde me siento que no voy a estar cómoda, que no voy a estar tranquila conmigo misma
y que en determinado momento puedo ser reactiva, puedo dañar afuera. Y asimismo dañarme a mí misma, porque cuando yo no estoy en esta práctica de estos principios espirituales y de la primera tradición que también me lleva ya a ese bienestar común y a hacer la unidad, mejor si yo no he vivido esta tradición con ellos, yo mejor no asisto. Y respeto mucho los otros espacios y respeto las decisiones, las reuniones que los otros deciden hacer. Antes, en el pasado, me cargaba, me resentía, ya no. Ya sé que ahí estoy haciendo unidad conmigo misma y un bienestar común para mí y para todos. Entonces, ha sido muy bueno vivir las tradiciones y llevarlas a la práctica. Gracias, compañeras, por estar y gracias por escuchar. Gracias, Tina, por tu opinión. Compañerito, no veo más manitas levantadas. Bueno, Víctor Javier, la conclusión, no veo más manos levantadas. Víctor Javier. Bueno, pues yo creo que más claro ni el agua. ¿Qué sucede cuando no practicamos? Plural, plural. No practicamos. No es que yo practique o no practique, sino la mayoría, la conciencia por lo menos, tiene que conocer la tradición y practicar la tradición, porque ella es la que genera en nosotros la unidad. El respetar a los demás en sus formas de ser y de pensar y de actuar, el respetar su privacidad. Alguien decía, no, yo voy a ver si verdaderamente estás practicando el programa y voy a ir a tu casa y voy a hablar con tu esposa y voy a hablar con tus hijos. Espérate, eso es romper con la privacidad de una persona. Aquí no se hacen encuestas, ¿sí? No se levantan investigaciones de ningún tipo, ¿sí? No estamos checando absolutamente a nadie. La recuperación es personal y nadie tiene que entrar a la vida de otro para checar su vida, ni aunque sea la madrina y aunque sea el padrino. No, definitivamente no. Esa es una acción privada y se tiene que respetar. Si las personas nos meten a sus vidas, nosotros no vamos a checar su recuperación, si está bien o está mal. No. Vamos a compartir la vida con ellos, vamos a compartir lo que nosotros tengamos con ellos, pero no vamos a romper su intimidad. Eso no lo vamos a hacer. Entonces, la tradición evita que haya jefes. Cuando un grupo tiene tradiciones y tiene personas que conocen y comprenden la tradición, ese grupo nunca va a tener jefes, va a tener buenos servidores y líderes de confianza. Por eso es que es tan importante el tener la visión de esto. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no se hace dentro de un grupo que proviene de la tradición? Como grupos no hacemos ningún tipo de donación. Como grupo, ningún tipo de donación, al menos que donemos literatura para otros grupos o para transmitir el programa de recuperación. Pero donaciones personales como grupo, no. Personalmente lo podemos hacer con las personas que nosotros queramos, pero no es el grupo, son las personas.
que forman clubes de apoyo para el grupo, como pequeños patronatos para el grupo, pero es independiente al grupo, no es el grupo. Así es que es muy interesante, ¿verdad?, lo que la tradición nos va proponiendo, porque no hay jefes, no hay quien dé una orden y obligar a que se cumpla esa orden, por lo menos no en un grupo saludable, no hay eso. Entre todos tomamos acuerdos y decidimos qué hacer, ¿verdad? Aunque al principio, como dice la segunda tradición, que quienes tienen que ser la mesa directiva son los fundadores del grupo, al principio. Pero poco a poco se va delegando las responsabilidades a otras personas para que también aprendan a servir dentro de un grupo. Bien. ¿Qué es qué sucede con el grupo si no seguimos tradiciones? Pues el grupo enferma y muere. Bien, gracias. Víctor, Ok, gracias. Bueno, 7.0. Los grandes sufrimientos y el amor profundo son nuestros disciplinarios. No necesitamos otros. Viene la pregunta 7.1. ¿Cuáles son las dos condiciones que nos disciplinan? La fuente tiene la manito levantada. Bien pueda, Josefina. miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos hace, pues de acuerdo a lo que escuché ahí, son dos disciplinarios. El sufrimiento y el amor. En el sufrimiento, a diferencia del amor, está la negación, indiscutiblemente la no aceptación, y en relación a una confianza, a una fe, a una esperanza en un poder más allá de Josefina o del miembro. Gracias, con eso concluyo mi compartir. Gracias, Josefina. Y no veo manitas. No veo más manitas levantadas. Pienso aquí que en este séptimo punto, si se nombra, pues el sufrimiento y el amor son las dos condiciones que nos disciplinan, porque es permitirnos entrar a comprender lo que nos produce ese sufrimiento y el amor, cómo poder profundizar a mejorar y ser un mejor miembro del grupo. Y las no veo aquí. Así, Marla. Sí, mira, a mí me encanta esta pregunta. Dice que ¿cuáles son las dos condiciones que nos disciplinan? Pues sí, está bien fácil, ¿verdad? Pues ahí dice el sufrimiento y el amor, pero a mí me suena a como que o por la buena o por la mala. ¿Cómo quieres aprender? ¿Qué quieres que te discipline? ¿Qué quieres? ¿Cómo vas a lograr ser obediente? ¿Vas a ser obediente por la buena o por la mala? Por la buena se me hace que es a través del amor, porque yo diga, ok, sí, amo, no sé, quiero ser obediente, voy a poner en práctica, voy a hacer a un lado mis deseos egoístas, toda mi arrogancia, todos mis caprichos, me voy a poner a estudiar y de verdad quiero aprender y quiero ponerlo en práctica. Y entonces empiezo por la buena, no, sí, y ahí decía en esta misma lectura que hasta te agrada esa manera de vivir,
porque dice que la obediencia trae un fruto, y el fruto, ahí lo dice, tienes ¿cómo lo dice? Tienes una alegría de vivir. No dice alegría de vivir, pero dice, a ver, lo quiero leer textual. Dice que te agrada la vida que llevas, porque eres una persona obediente. Entonces vives en paz. Dejas de estar peleando con todo el mundo que te hicieron, que te dijeron, que te echaron, dejas eso a un lado y empiezas mejor a disfrutar de día a día. Y la otra, que es por la mala, pues sigues sufriendo, sigue llorando todos los días, sigue quejándote, sigue pensando que el mundo está contra ti, que nadie te quiere, que mejor te comes un gusanito. Es que me recordó la canción esa, ¿verdad? Entonces es o por la buena o por la mala. Y desgraciadamente, neuróticos como yo, a veces por la mala entendemos. Pero saben que ya me cansé. Yo quiero aprender por la buena. Quiero aprender a ser obediente. Y para ser obediente, pues tengo que leer para saber a qué tengo que ser obediente. Porque yo antes pensé que tenía que ser obediente a la gente. No, tengo que ser obediente a los principios espirituales. ¿Y cómo voy a ser obediente si no los conozco, si no los leo, si no los estudio? ¿Verdad? Entonces, por eso es que estoy aquí en este estudio, esforzándome, tratando de comprender las preguntas, tratando de comprender la lectura para poder hablar enfocada a lo que es la lectura, ¿verdad? Bueno, ese es mi compartir. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias, Marla, por tu opinión. Víctor Javier, la conclusión. No veo una manita levantada aquí. Qué pena. Sí, Víctor, conclusión. Bien, veamos. ¿Por qué los dos disciplinarios son el sufrimiento y el amor? Bueno, son el sufrimiento porque es la moneda con la que vamos a pagar el crecimiento. En el séptimo paso, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. En su interior nos habla de que tenemos que pagar un precio para ser transformados, para ser cambiados. Y ese precio se llama el sufrimiento, la moneda del sufrimiento, dice el paso. ¿Por qué una moneda de sufrimiento? Porque toda persona que está trabajando contra un defecto de carácter, esa persona va a sufrir de abstinencia, va a tener confusión, va a entrar en un momento doloroso. ¿Por qué? Porque ya no está practicando lo que le gustaba a su carne, a su cuerpo, y empieza a sufrir. Por eso el dolor viene a ser una acción disciplinaria. Lo que nos trajo a Neuróticos Anónimos fue el látigo de las emociones, el dolor emocional, pero era un dolor de enfermedad, de autodestrucción, de autodevaloración. Pero el paso séptimo nos está hablando de un sufrimiento de transformación, de cambio. Es como cuando una persona quiere competir en una carrera, ella va a tener que entrar en una disciplina en su comida, va a tener que entrar en una disciplina de estar corriendo determinados días y en esos días va a tener que lograr lo que es la resistencia. Tiene que buscar la resistencia para competir, porque si no se prepara, no va a resistir la carrera. Si cree que solamente por estar sentado y una vez que se levanta y corre, nada más así, de buenas a primera, no va a tener resistencia ni una cuadra. Por eso, pero mientras se está disciplinando para la carrera, sufre los dolores propios del ejercicio.
porque sus músculos están empoderándose, están agarrando fuerza, están agarrando poder. Si estaba acostumbrado a estar de ocioso la persona y ahora quiere competir, pues tiene que preparar a su cuerpo para lo que tiene que hacer. Y lo mismo sucede cuando nosotros estamos transformándonos, estamos liberándonos de un defecto y creando una virtud. En ese acto hay sufrimiento, pero es un sufrimiento, es un dolor que me lleva a la sanidad emocional. No es un sufrimiento de enfermedad, sino de salud. Por eso da como conclusión el amor. El amor. Porque si los frutos del amor son paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos trabajando para tener esos frutos, lo cual quiere decir que tenemos que pagar un precio y tenemos que entrarle a esta disciplina. Me duele, pero voy a triunfar sobre mi situación negativa. Y por eso es que aquí hablan de estos dos disciplinarios, el sufrimiento y el amor. Gracias. Gracias. 8.0. Ahora está claro que nunca debemos nombrar juntas para gobernarnos. Y está igualmente claro que siempre tendremos que autorizar a trabajadores para que nos sirvan. Es la diferencia entre el espíritu de autoridad conferida y el espíritu de servicio. Dos conceptos que a veces son polos opuestos. Con este espíritu de servicio, elegimos los comités rotativos de los grupos de AA, la Asociación Intergrupal del Área y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para AA como un todo. Bueno, la pregunta dice, 8.1. ¿Cuál es la diferencia del espíritu entre los conceptos de autoridad conferida y servicio? No veo manita levantada. ¿Podrías repetir el párrafo y la pregunta también? Gracias. Claro que sí. Dice 8.0. Ahora está claro que nunca debemos nombrar juntas para gobernarnos. Y está igualmente claro que si siempre tendremos que autorizar a trabajadores para que nos sirvan. Es la diferencia entre el espíritu de autoridad conferida y el espíritu de servicio. Dos conceptos que a veces son polos opuestos. Con este espíritu de servicio elegimos los comités rotativos de los grupos de AA, la Asociación Intergrupal del Área y la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos para AA como un todo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia del espíritu entre los conceptos de autoridad conferida y servicio? Bueno, Josefina tiene la manito levantada. Bien, pues. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos está dificilísimo. En este momento tengo la mente con un enfoque que no me permite percibir más de lo que estoy percibiendo, y lo que estoy percibiendo no es lo que yo quisiera. Sin embargo, eso es. Y bueno, me encanta porque en ese párrafo estoy entendiendo una intención. Y la intención para que se efectúe una reunión o una junta no es
no es con la intención de someter, de querer controlar, de querer gobernar, no. Entiendo que la intención es para tener personas al servicio y ahí me quedo. Mil gracias. Cierro micrófono y escucho. Gracias, Josefina. Sigue Karina. Karina, Ok. bien pues. Ya, finísimo. Gracias. Conferir esa palabra es conceder. Y cuando yo concedo algo, es que significa, concedo un poder, es porque considero para ese momento las condiciones o las características, asigno por valorar en buena manera por decir bueno, pero no. Quiero cambiar la palabra, pero ahorita me viene esa. Como que la condición ideal para que un trabajador tenga la fortaleza de cumplir un objetivo. Ahorita lo estoy viendo como una persona administradora de otras, ¿no? En una empresa. Si yo tuviese a cargo personas, eh, pues no me debo de dejar llevar solo por unas características tal vez físicas o de temperamento, ¿ok? Sino más bien recordando el vocabulario, estoy haciendo un ejercicio burda, fuerte para mí, sino un carácter. Cuando entiendo ya que el carácter es por donde va a dirigirse la persona y, wow, por eso siento que el servicio y esto de conceder a trabajadores el servicio es una gran responsabilidad porque no se escoge porque yo quiera. A lo mejor no me puede estar gustando la persona, pero si cumple las condiciones para lograr un objetivo que es el bien común de un grupo, listo, tendría que ser. Y eso lo aplico para mi trabajo, ¿no? No se trata de la personalidad, sino de las condiciones que tiene, o sea, las fortalezas que tiene, no olvidando sus debilidades, donde yo colocaría ese recurso humano y por eso transfiero concedo, conceder es dar permiso, ¿no? Para mí. Ay, qué pregunta tan difícil, señor Víctor. Gracias por hacerme pensar. Y eso que ya, bueno, ya llegué a un sitio donde no estoy en la calle y a lo mejor por eso puedo detenerme un poquito a pensar, pero está buenazo. Gracias, Ángeles. Gracias, señor Víctor. Chao. Karina, gracias. Bueno, compañera Marla, continúa. No, yo estoy igual que mis compañeras, también esforzándome y me daba risa porque yo también siento la pregunta bien difícil, pero como quiera, me he propuesto esforzarme en estas tradiciones y mostrar hasta mi ignorancia para que se me sea revelada la verdad y estoy aprendiendo. Entonces yo entiendo que la autoridad conferida es como cuando te dan el título. Tú eres la jefa del departamento tal. Entonces esas son juntas donde hay un gobierno, hay un jefe y te tienen que dar órdenes. Y el espíritu de servicio, yo lo entiendo que es algo que tú haces por amor, por agradecimiento, y pues en los grupos es algo rotativo, en la estructura, nadie se ha quedado como delegado por 20 años, son servicios que son rotativos hasta las vocales y todos los custodios, todo es rotativo. Entonces, eso que practicamos en los grupos es espíritu de servicio. Y bueno, yo eso es lo que entiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya pasaron las 3 manitas, pero no sé si de pronto aplique mi opinión ahí. Pienso que no es para gobernar, sino para prestar un servicio
por el bienestar común, porque este servicio es rotativo para el grupo, no pues para que se crezca el ego, sino para que se nutra el grupo como un todo. Bueno, Víctor Javier, tu opinión, tu conclusión, gracias. Bien. El concepto de autoridad y el concepto de servicio son cosas, decía ahí, que se contraponen algunas veces. Pero nosotros tenemos los dos conceptos, sin embargo, la forma de practicar estos dos conceptos son diferentes. ¿En qué forma, en qué manera? Por ejemplo, la autoridad conferida. ¿Quién ha concedido la autoridad? Dios. ¿A quién se la concedió? A la conciencia. Y la conciencia es responsable de la autoridad que recibe de Dios para compartir dentro del grupo. Por eso podemos contratar servidores, plomeros, licenciados, abogados, electricistas, etcétera, porque tenemos una autoridad conferida, pero es limitada. Es una autoridad limitada, conferida pero limitada, sujeta a una autonomía, sea de comité o sea de un servidor como secretario, como tesorero, como coordinador. Tiene una autoridad conferida limitada. Cada servicio y cada servidor tiene autonomías y se tienen que sujetar a su autonomía de acuerdo al trabajo que está haciendo para no tener choques con otros servidores. Por ejemplo, que el secretario se tome la libertad de comprar de la tesorería el café o lo que se vaya a consumir. No, el secretario no es su labor esa. Quien tiene que hacerlo es el tesorero. Es el que tiene que hacerlo. Si el tesorero delega a una persona para que haga las compras, es diferente, pero el responsable es el tesorero. Ahora bien, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo autoridad conferida y al mismo tiempo estamos viendo el espíritu de servicio, porque el espíritu de servicio es voluntario, porque ningún servidor recibe una paga por servir. No económica, no recibe una paga económica. Ellos obsequian sus horas de vida para hacer su servicio. Las obsequian. Por eso no hay jefes, pero todos obedecemos voluntariamente a principios espirituales, porque estamos sujetos a principios espirituales. En otras palabras, al obedecer a principios espirituales estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque es el que confirió la autoridad al grupo. Para el propósito de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Nuestros líderes son servidores de confianza, no gobiernan. Segunda tradición. Entonces, esto significa que nosotros estamos haciendo las cosas diferentes como comúnmente lo hace la sociedad. Porque la sociedad solamente tiene la autoridad, una empresa tiene una autoridad máxima, que es el dueño, que confiere un poder o una autoridad a un directivo. Y así sucesivamente en la pirámide de la jerarquía. Va desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Hacia todos los empleados de la empresa, la parte
de abajo de la pirámide, la que cargan todo ese sistema. Pero como nosotros trabajamos con una jerarquía inversa, ¿por qué? Porque los grupos son la base y todos los demás está hacia abajo. Es como si estuviera enterrado hacia la tierra, ¿sí? Y nada más los grupos se ven. ¿Por qué? Porque lo dice el concepto número 1, donde los grupos tienen que tomar decisiones en conjunto. Pero cada grupo tiene que enviar a su RSG, a su representante de grupo, a donde tenga que enviarlo. Entonces, la pirámide va hacia abajo. Nunca está empoderada la Oficina de Servicios Generales o la Junta General, no está empoderada sobre los grupos. Son los grupos los que están sobre ellos. De los grupos sale toda la estructura de servicios de los grupos. Y todo el trabajo es voluntario. Y aunque voluntario, todo tiene un costo. ¿Y quiénes alimentan ese costo? Pues deberían de alimentarlos todos los grupos. Deberían de alimentar ese costo físico, económico de esta pirámide de jerarquía inversa. Y aquí, en esta pirámide de jerarquía inversa, encontramos el concepto, primeramente, de servicio voluntario y segundo, encontramos la autoridad conferida. De acuerdo al servicio que se le da, esa es su autoridad conferida, limitada. Y por eso es que manejamos el concepto a la inversa. ¿Sí? Recuerden esto, la pirámide de la jerarquía de la sociedad es el jefe y a lo último van a mover esa pirámide los empleados. Pero empleados y clientes. Y luego, en nosotros, ¿no? Le damos vuelta a la pirámide, ¿sí? Y la punta estaría hasta abajo. La punta estaría hasta abajo, que bien sería la conferencia, porque de la conferencia se toman las decisiones para la Oficina de Servicios Generales y todos los demás de la conferencia, pero sería la punta, la conferencia, donde cada uno de los grupos o vaya de los estados envían a sus delegados para la conferencia, para que los grupos estén representados por un delegado. Así que, como su nombre lo indica, se le delega una autoridad limitada porque tiene que hablar por el grupo, no por sí mismo, sino por el grupo. Tiene que representar al Estado, ¿verdad? Al Estado donde estén esos grupos. Baja California Sur, Durango, México, Sinaloa, Sonora, etc. Entonces, así que esta es una pirámide inversa de jerarquía. 1. Nuestro espíritu de servicio es voluntario. 2. Nuestra autoridad es una autoridad conferida limitada. Porque aún el grupo por sí mismo es parte de un gran todo. Y el grupo en sí tiene una autoridad limitada también. ¿Por qué? Porque cuando se unen todos los grupos, tienen la autoridad completa. Pero así están limitados. Bueno, aunque el grupo tiene su propia autonomía de expresión siempre y cuando no rompa con, no rompa con lo establecido.
es decir, que no lastime a otros grupos o que no lastime a la estructura, que no afecte a Alcohólicos Anónimos como un todo o a Neuróticos Anónimos como un todo, ¿verdad? Bueno, es el asunto de los dos conceptos, estos dos conceptos de autoridad y servicio. Por eso nosotros podemos que pagar a proveedores de servicios si los necesitamos como grupo y también como estructura completa, ¿no? Por eso se le paga a un abogado, se le paga a un tesorero, sí, a la secretaria, y se pagan las impresiones de la literatura, etc. Se paga todo eso. Y bueno, ahora hay que ver la diferencia, ¿no?, entre la transmisión del mensaje y cuando es una persona que está proveyendo un servicio. Son dos cosas diferentes. Sí. Podemos ser proveedores de un servicio, pero también nosotros podemos ser parte de un grupo y ahí dejamos todo el servicio queda fuera. Todas las carteras, los títulos y demás cosas quedan afuera. Entonces, estamos solamente aquí, miembros del grupo, para beneficio del grupo, no personal. Bien, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a terminar esta parte para seguir con la siguiente parte, que es donde ustedes van a aportar sus pensamientos, sus ideas, su experiencia, o si tienen preguntas, también pueden hacerlo. Así es que voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar libremente. Vamos a cerrar la grabación.